Sefer Yeshaya, Sefer Yeshayahu, capítulo 47. Ok, el rollo, bueno, libro o Megilá Yeshayahu, más bien el pergamino de Isaías. Capítulo 47. Ya estamos en el 47 y vámonos a lo que sigue, porque estamos en un escenario profético, estamos en profecía que se le está dando a Israel, se le está hablando de cosas que están por venir, cosas que vienen más adelante. Estamos alrededor del año 700 y algo, de hecho ya 600 ya, finales de los 600 antes de Yeshua. Época donde el imperio babilónico estaba en su máximo apogeo, abriendo brechas, conquistando naciones. Los del reino del norte ya se habían ido al exilio, ya estaban exiliados, ya estaban solamente con la esperanza de un día regresar. En Judá, las tribus del sur, el reino del sur, estaban en inminente peligro ante la amenaza de los babilonios, de los caldeos, y estaba una nación, ¿verdad?, naciendo en el oriente, medos y persas, para hacer una alianza. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto que el Eterno está enviando por medio del profeta Isaías, por medio de los profetas, para anunciar lo que va a pasar. Ya hemos hablado, ya se ha presentado, por ejemplo, el anuncio sobre Ciro, aunque estaban a más de 100 años de diferencia, y eso es importante e interesante. De todos modos sabemos, y como dice aquí también el Eterno mismo, Él siempre avisa lo que va a venir, Él siempre está anunciando, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a hablar aquí? Pues va a hablar en el capítulo 47, terminamos el 46, si no mal lo recuerdo. Hablando de los dioses, por cierto, caldeos, Bel y Nebo. Terminamos eso porque el Eterno está también juzgando a la idolatría, a los idólatras, dentro del mismo pueblo de Israel también, a los que cometieron idolatría, a los que se han profanado, ¿verdad?, y contaminado con ídolos. Ya sabemos todo lo que está escrito en la Torá. Y es realmente el dolor de cabeza, ¿verdad?, de todas las generaciones en Israel, los ídolos. Fíjense nada más, qué cosa más impresionante. Es lo que más el Eterno está prohibiendo, recalcando que no se debe de hacer, que tengan cuidado en toda la Torá, una y otra vez, el asunto de la idolatría. Y lamentablemente pues es en el que más, ¿verdad?, están ahí encima, desde que están en Egipto, saliendo de Egipto, el becerro de oro, etcétera, entrando a la tierra prometida luego, ¿verdad?, sobre el lingote de oro y el de babilónico, el manto babilónico, y aún con las cosas que hicieron bien después de Yehoshua, luego a entregarse a los ídolos. Dice el libro de los jueces, ¿verdad?, que murió Yehoshua, y en la siguiente generación todas las tribus que no habían expulsado a los habitantes se las perdonaron, los hicieron tributarios, ¿verdad?, los sometieron, pero con el paso del tiempo se olvidaron del Eterno y empezaron a hacer alianzas y etcétera, etcétera. Y ya saben, con todo y jueces caían, es un problema de todo el tiempo. Pero lo más interesante es de que todo tiene su origen. Híjole, eso es lo más impresionante. Israel cayó, sí,
cayó las tribus, sí, toda la descendencia, caímos nosotros, nuestras generaciones, en el sentido de la idolatría, ¿cierto o no cierto? Aunque algunos digan, no, yo nací en cuna cristiana, lo siento, pero el sistema tamucero estaba ahí también, ¿verdad? Porque viene de Roma, y Roma es el sincretismo más ejemplar de esta edad de Babilonia. Y de Babilonia heredado, los caldeos lo heredaron, ¿verdad? También desde Babel, porque tiene relación. Una cosa es Babel y otra cosa es Babilonia, sí, pero Nimrod, Semiramis, Tamuz y todos los dioses de Egipto, los dioses de Asiria, todos finalmente se congregan ahí en Babilonia, en la época de los israelitas, y estos fueron los que contaminaron, por supuesto, desde Ur de los caldeos y toda esa región de Mesopotamia hasta los cananeos. Era la misma idolatría, es decir, todo estaba ahí. Cuando vamos a ver este capítulo que se dirige a Babilonia, le dice, oh Virgen, hija de Babilonia, la renaciente nación babilónica, ¿verdad? Y virgen en un sentido alegórico también, porque no era virgen en el sentido de que no se había profanado, estaba llena de idolatría, o sea, estaba llena de idolatría. Según los comentaristas dicen que porque era una nación, una recién nación, ¿verdad? Naciente, inviolable, no la había conquistado ningún país, ningún imperio, ninguna nación, amurallada, ¿se acuerdan? Sus jardines colgantes, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, todo eso. Una ciudad impenetrable, inviolable, por eso un asunto sobre virgen, no había sido, ¿verdad?, conquistada, destruida. Se había jactado, se había enaltecido, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, nada más y nada menos, que llegó a la cúspide del poder y dijo, todo eso yo lo he hecho, todo es mío, es mi poder, yo lo he levantado, y se jacta, etcétera. Bueno, eso ya viene más adelante, por supuesto, pero a lo que voy es de que estaba así creciendo, decía, y de hecho vamos a ver aquí unas escenas que se parecen al Apocalipsis, y vamos a hablar de esto también porque es importante entender a qué Babilonia se refiere aquí, cuál era su situación, cuál es la alusión en la profecía del Apocalipsis, que por cierto vamos a entrar ya en Apocalipsis. Mañana por fin entramos ya a el libro de las visiones de Yohanan, después de estudiar las palabras de Yeshua, 53 clases, cartas del reino para las naciones, hechos del reino, pues ya, finalmente vamos a ir. Y vamos a ver que algunas expresiones se parecen. Y de hecho, ¿por qué? Porque incluso hay algunos que suelen decir que esto es lo mismo que en Apocalipsis, como una escena y hay otros también, y aquí vamos a ver una vez más lo que hemos platicado también ya hace algunos 2 años, sobre la adjudicación falsa de Jerusalén como Babilonia, porque algunos de pronto salieron y empezaron a decir, no es otra que Jerusalén la que se prostituyó. Pero una cosa es Israel y Jerusalén, que sí se prostituyeron, y a Jerusalén y a Samaria se les llamó así, ¿verdad? Pero otra cosa es la original prostituta de Babilonia, ¿verdad? De donde viene toda esa iniquidad que viene jalando de otras naciones, finalmente desde Nimrod, y que hereda también, aún después del Mesías, toda esta idolatría, y por eso en Apocalipsis vamos a ver el contexto sobre la gran Babilonia, el misterio, dice, la gran Babilonia, vamos a ver todas las características, vamos a ver hacia dónde apunta, vamos a ver que no está refiriéndose a la que el Eterno llamó después Virgen de Israel, una vez que entra en el nuevo pacto, y tampoco tiene que ver con la Babel de Nimrod, tampoco tiene que ver con la Babilonia de la época de Isaías, ni tampoco algunos, ¿verdad?, los preteristas que dicen que se refiere a la Roma, al imperio de aquella época, pues tampoco, porque no hay conexión, pero está conectada en la historia, ciertamente, por la idolatría, los ídolos.
Y hasta nuestra época, imagínense, después de 5000 años, la grande de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Esta profecía es para aquella nación caldea, porque aquí va a decir caldea, que se estaba levantando, que estaba emergiendo con gran poder, con gran jactancia, pero obviamente con llena de ídolos, y una ciudad y una nación inviolable hasta ese momento, jactada, ¿verdad? Y viene el Eterno a través del profeta y le va a decir lo que le va a pasar. Y le dice, baja, siéntate en el polvo, dice Isaías 47:1. Oh Virgen, hija de Babilonia, siéntate en el suelo, dice, sin trono. Oh hija de los caldeos, fíjense, la nación que estaba naciendo en ese momento. Nunca más volverás a ser llamada tierna y delicada. Toma las piedras del molino y muele el grano, quítate tu velo y despójate de tu ropaje largo, descubre tus muslos y vadea los ríos. Descúbrase tu desnudez y sea vista tu vergüenza. Tomaré venganza y no habrá quien interceda. Estas primeras expresiones tienen que ver con que iba a ser exhibida, iba a ser mostrada toda su idolatría, toda su hechicería, porque podemos pensar, bueno, Babilonia, los caldeos, ¿verdad? Nabucodonosor, bueno, en su momento antes de él, que fue su padre el que emergió ahí como emperador, pero tenemos una escena, por ejemplo, cuando Daniel es deportado a Babilonia y es elegido como jefe, ¿verdad? de los ¿cómo se llama en caldeo? Es el Rapsacés es uno, ese es asirio. En caldeo hay otro que se les llama no me acuerdo, pero es el mismo que aparece en el Brit Hadashah. ¿Se acuerdan que venían sabios de Oriente, verdad? Dice que venían sabios de Oriente. Y la palabra es Rab, no me acuerdo cuál es la otra expresión, esa es en caldeo. Pero a lo que voy es, tenemos una escena de lo que era Babilonia. Eran místicos, eran hechiceros, eran adivinos, tenía toda una hueste de brujos, de adivinos, ¿verdad? De hechiceros, de gente que se dedicaba, que estaba todo el tiempo sacrificándole a los ídolos, a Bel, a Nebo, a todas estas deidades. De hecho, por eso cuando llega Daniel y le ofrecen de la mesa del rey, dijo, no, yo no como eso. No es que era vegano, ni estaba haciendo la dieta vegana, ni esas cosas, ¿verdad? Porque luego salen con que la dieta de Daniel y que no sé qué. No hizo ninguna dieta, nada. Había también ahí animales kosher, porque le sacrificaban de todo a los dioses. Pero lo que hizo Daniel es justamente eso. Dijo, no. Eso está sacrificado a los ídolos. No importa que te pongan ahí ternera o cabrito o, ¿verdad? Carnero, oveja, cordero. No importa que te pongan palominos. Todo estaba sacrificado a sus dioses, a sus ídolos. Y por eso Daniel dijo, yo prefiero, mejor vamos a las legumbres. Esas no las sacrifican. Esas no hay nada, no hay sangre, no hay ritos. Por eso dijo yo, mejor. Y se evitó por un tiempo, ¿verdad?, de la carne. A lo que voy esa escena es la que el Eterno está expresando aquí a Babilonia. O sea, le habla no por cualquier cosa, sino le habla así porque es una nación naciente que se está fortaleciendo, se está jactando, se está enorgulleciendo y se levanta como diciendo, yo soy el mero mero, nadie me va a destruir. De hecho, ¿se acuerdan? Yendo otra vez hacia el futuro, en las visiones de Daniel,
y en las visiones de Nabucodonosor, ¿verdad? Tanto en la estatua como en las bestias. En la estatua, esta imagen, esta visión que tiene Nabucodonosor, y le dices, pues Daniel, tú eres la cabeza de oro, tú eres rey de reyes. Después él se jacta y dice, yo soy el... Y después enseguida manda a hacer una estatua de oro, toda de oro, para decir, yo soy y nadie más, del oro desde arriba hasta abajo, yo soy el mero mero y nadie más me va a sustituir. Es una forma esa, así, altanera, altiva, ¿verdad? Jactanciosa, además de sus ídolos. Bueno, ya sabemos lo que también el Eterno le hizo a Nabucodonosor en algún momento, que lo convirtió en bestia, lo convirtió pues en una forma de bestia, ¿no? Y además, pues obviamente sí, de todo lo que tenían, ídolos por todos lados. El manto de Shinar, ¿se acuerdan el manto de Shinar que tomó Acán? Shinar no es otra cosa que Caldea, que los antiguos babilonios. Fíjense, eran familias que estaban por ahí, estaban emergiendo. El manto babilonio, desde entonces, toda esa idolatría siempre ha habido. Por eso hoy día ves a la Iglesia Católica y tú dices, este no es otra cosa que Babilonia, el misterio revelado, ¿verdad? La grande de las rameras. ¿Por qué? Porque tiene los ídolos desde Egipto, desde Caldea, desde Sumeria, todo la Trinidad, todo el divino niño, la Saturnalia, todo, lo siento por los católicos, ¿verdad? Y la gente, si está alguien escuchando, sí, asústate, es todo eso, esto es lo que aborrece el Todopoderoso. Y por eso hoy día este sistema le llama también Babilonia, la grande de las rameras, la madre de las abominaciones de la tierra, fíjense nada más. Bueno, también el poder que actuaba en ellos y cómo actuaron los caldeos les llevó también a esta escena que el Eterno les iba a destruir. Dicen por acá Rabsaris, sátrapa, Rabsaris, creo que sí, no recuerdo bien, ¿verdad? Pero es algo así porque lleva Rab al principio, ¿verdad? No sé si es Rabsaris, no me acuerdo, pero bueno, tiene que ver con eso, son porque ya saben, el Brit Hadashah le ponen reyes magos, no nada que ver, no eran ni reyes ni... Rab Magi, ya me acordé por el asunto de los magos, Rab Magi, ese es el nombre que llevaban. Los sabios, era un cargo, pero en la época, por ejemplo, de aquí de Isaías, tenían su escuela de Rab Magi, y todos eran hechiceros. Hagan de cuenta los de Egipto, ¿se acuerdan? Que bueno, se les han colocado nombres, ¿verdad? En la tradición, no se sabe si es, pero ahí están los magos del faraón, que eran los mismos cargos. Pero bueno, cuando dicen el 3, descúbrase tu desnudez y sea vista tu vergüenza, era justamente eso. Muestren su idolatría, su hechicería, hasta dónde ha caído, sus tinieblas, ¿verdad? Lo que oculta, todas las artes mágicas, todos los ídolos que tenía, todo. Era una cosa, pues imagínense, asombrosa ver una idolatría extrema, una cosa bárbara, ¿no? En cuanto a la idolatría. Y le dice, tomaré venganza y no habrá quien interceda, le dice. 4. Nuestro Redentor, cuyo nombre es el Eterno de los ejércitos, el apartado de Israel, el Kadosh de Israel, dice, siéntate y calla y entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos, porque nunca más te volverán a llamar soberana de reinos. Vean, indignado contra mi pueblo, dice, profané mi heredad y la entregué en tu mano, no tuviste compasión de ellos, abrumaste con tu yugo a los ancianos, diciéndote seré señora por siempre jamás, sin considerar esto, sin pensar en el desenlace. Ahora pues, escucha esto, oh mujer lasciva, tú que reinabas confiadamente y te decías yo y nadie más que yo, no me quedaré viuda ni perderé mis hijos. Estas dos cosas te sobrevendrán de repente en un mismo día. Viuda y sin hijos te verás al mismo tiempo. En su plena medida ya vienen contra ti, a pesar de la multitud de tus hechizos
y de tus más poderosos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo: no hay quien me vea. Fuiste pervertida por tu arrogante ciencia. Ciencia, vean, la palabra aquí seguramente será da'at, no sé si vamos a corroborar. Jokma viene en otra versión, y la palabra no es hebreo, sabiduría, por tu sabiduría. No, y también viene da'at, aquí viene tu sabiduría y tu misma ciencia. Acuérdense que da'at es conocimiento superior, pero profanado. También tiene que, si no, da'at es de arriba. Si no viene de arriba, como el Urim para Tamim, entonces viene de los ángeles caídos. Hemos hablado esto antes, ¿verdad? Este tipo de conocimiento es esto justamente. Fuiste pervertida por tu arrogante ciencia, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más que yo. Fíjense nada más la escena de la caída humana y la caída de los caídos, ¿verdad? La expresión más arrogante delante del Eterno: yo y nadie más que yo. Y eso es lo que de una u otra forma también, por supuesto, todas las naciones pensaron en su momento, ¿no? Siempre. Los egipcios también, nosotros y nadie más que nosotros. Los asirios, los babilonios, por supuesto, los griegos, los romanos, etcétera, hasta que el Eterno pues les pone un alto, les pone un fin, y luego vienen los juicios. Anticipadamente se los dice, ¿no? 11 dice: pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. No habrá conjuro para impedirla, para repelerla. Caerá sobre ti una calamidad de la que no te podrás librar. Antes que puedas darte cuenta, la devastación vendrá sobre ti de repente. ¿Qué les parece? Persiste ahora en tus conjuros, dice, y en tus muchas hechicerías, con las que te has desvelado desde tu juventud. Quizá puedas sacar aún provecho, quizá ocasionar terror. Estás perdida en la multitud de tus consejos. Fíjense nada más. Levántese ahora los que reparten los cielos y los que contemplan las estrellas, y los pronosticadores, ¿verdad? Los del zodiaco, y que te salven de lo que te sobrevendrá. Fíjense nada más que escena. Babilonia era la cuna, por decirlo, en aquella época, de toda esta hechicería, de todo este folclor zodiacal. Vean, aquí habla de las estrellas. Ahí está. Kohab, las estrellas, lo que te dicen las estrellas. Acuérdense cuando dice lo que te dicen las estrellas, está hablando básicamente de lo que te dice el zodiaco, ¿verdad? Porque para ellos era consultar al zodiaco. ¿Se acuerdan que hablamos de esa palabra? Que no sé si en esta versión vamos a ver si en el hebreo directamente, vamos a ver si aparece. A ver, ¿se acuerdan cuál es? Que es el masal. ¿Dónde está? Aquí no viene, nada más habla de las Kohabim. Aquí está, de las estrellas. Ahí está, bueno. No viene. Pero bueno, ahí dice, sí, los que miran las Kohabim, ¿verdad? A los astros, a las estrellas, a las constelaciones. Y es muy interesante porque evidentemente ellos estaban así. Ellos estaban pues por eso en el judaísmo, por eso hemos hablado de esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del judaísmo y el talmudismo, y hablamos de esta parte de la tradición que sí es obviamente pues paganismo puro? Porque por un lado recuerden que hay cosas que se incluyeron en la tradición, sí, que básicamente hasta el Mesías participaba, ¿no? ¿Verdad? Porque hoy día están las mentes
escandalizadas, obviamente, por cuando fueron maltratados por los rabinos, ¿verdad? Y fueron engañados por arriba y por abajo. Viene una especie de ¿cómo se dice? De desgarre de vestiduras, y entonces ya andan buscando cómo evitarse toda tradición. Pero hay cosas, por ejemplo, que hasta el Mesías participó, eran parte, no necesariamente de paganismo o de cosas profanas o desviadas. Por ejemplo, en la época de Moisés no había sinagogas, ¿verdad? Y en el primer siglo estaban ahí las sinagogas, y Yeshua entró a la sinagoga y era parte de su tradición. De hecho, ahí dice como lo hacían por tradición o por costumbre entrar a la sinagoga. Y tú dices, espérame, entonces no era por mandamiento. No, y Yeshua le tocó ir ese día a la sinagoga, y en su momento lo hacía, obviamente tratando de enseñar a Israel, ¿verdad? Hoy día, lamentablemente, pues sinagoga es ya judaico totalmente, y si no hay enseñanza de Yeshua, pues es por rabinismo, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy aquí es de que esto no era nada que el Eterno podría decir, bueno, es parte de los usos y costumbres. No, esto era directamente una ofensa delante del Creador, ¿verdad? Y además, déjenme decirles por qué. Porque, miren, de pronto nosotros vemos a los caldeos como desligados, ¿verdad?, de los israelitas. Pero ustedes saben que siempre había vínculos por familiares de siglos antes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estudiamos que los israelitas van hacia el Jardín y de pronto salen los madianitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y viene Balak y Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Este individuo es traído desde el norte, dice desde el Éufrates. ¿Quién estaba en el Éufrates antes? ¿Se acuerdan de dónde tomó Jacob esposa? Isaac mismo. ¿Se acuerdan quiénes vivían allá en Padam Haram o en Harán antes de Padam Haram? ¿Se acuerdan de los arameos? ¿Se acuerdan de todos ellos? Finalmente había linaje ahí, y ellos sabían y conocían del Eterno. Por eso Balaam, cuando lo intersecta el Eterno, le dice, ¿qué pasó contigo? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y él iba a hacer su chamba, y él conocía al Eterno, él sabía del Todopoderoso, pero obviamente se había revelado y andaba, como ya acabamos de leer, dice, tras el lucro de Balaam, andaba tras su negocio. Como los apostolobos de hoy día, ¿verdad? Los falsos profetas de hoy día andan tras el negocio, andan tras sus intereses. ¿Me entienden? Entonces lo que estoy diciendo es, esas gentes sabían y conocían al Eterno, pero profanaron toda la verdad. De hecho, de ellos nace toda la religión torcida, ¿verdad? De los anteriores de tierra de Shinar, de más al norte, y después los caldeos. Viene, por ejemplo, todo lo que ya hemos estudiado en lo de Purim, de Enki, de Enli, de Anu, de Ishtar, de todo eso. Realmente ellos, descendientes primarios, se desviaron y empezaron a crear ellos su propio origen, su propio génesis. Es lo que hoy día algunos traen, se les atravesó ahí en la cabeza, y de pronto creen que ya el origen es Enli y Enki. Imagínense nada más. Pero entonces eran esas regiones, ¿no? Y no solamente eran cananeos, porque esos estaban hacia el oriente, eran también parte jafetitas, eran parte camitas, eran parte semitas en parte. Pero lo más interesante es de que el Eterno les habla como si fueran algo familiar, algo cercano, como si ya los conocieran. No es una nación ignorante del Creador. Esos tipos sabían y entendían en qué lugar estaban, en qué poder estaban de los caídos, y por eso el Eterno les habla así. O sea, no les habla como ignorantes, sino que les habla como ustedes saben lo que hacen, ustedes saben que se han confabulado, ¿verdad?, con estos poderes, y han caído en conjuros, en hechicerías, dice por aquí, en consejos, consultando las estrellas, a las ¿cómo se llama?, constelaciones, ¿verdad?
y otra vez, ¿verdad? Ya hemos hablado hace unos años, ¿verdad?, sobre el asunto de los terraplanistas y un montón de cosas, y que no hay planetas y que no existen las estrellas y que nada de estas constelaciones. Y imagínense, desde tiempos bíblicos ya se habla y para poner en razón el Eterno a los caldeos, por ejemplo, los babilonios, a todos ellos, que de ellos viene eso, ¿verdad? La búsqueda, que en Orión, que las draconianas y que los astros y las constelaciones y todo eso lo sabían. ¿Por qué? Por los ángeles caídos. ¿Ya? Hoy día salen a estos que son manchitas, que son cositas que andan por ahí en la bóveda, dicen, y que no sé qué, hablan cosas que ni saben, ni entienden, y se embotan con cualquier información, y es porque son emocionalistas, se dejan llevar rápido, y esto y lo otro, y no carburan y ya se van. Pero ya hemos hablado esto, de hecho hace ya mucho tiempo, cuando hablamos de los proverbios, incluso ahí hablamos también, ahí habla de la Osa Mayor, habla de esas constelaciones que para el entorno de todas las naciones en su época, incluso en Job antes de Abraham, ya las consultaban, ya sabían que los poderes de los cielos tenían sus guaridas, tenían, por decirlo, sus lugares de refugio, ¿verdad?, entre las estrellas, entre las constelaciones, y por eso les pusieron esos nombres, ¿verdad?, y tiene que ver con todo esto. Pero lo que voy es, todos estos sabían, todos estos conocieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, todos estos interrumpieron. Por ejemplo, Balaam viene por Balac, viene desde el norte, viene de esta región, antes no era Asiria, no era Caldea, pero esos son sus antepasados, y sabían a quién se enfrentaban, y sabían a quién estaban queriendo desafiar, obviamente, porque no es un desafío contra el Eterno, no se puede desafiar nadie. Bueno, por ejemplo, la versión de Enrique Vera pone aquí: estás fatigada por los muchos consejos que se levantan ahora los que contemplan los cielos, los astrólogos, por ejemplo, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna. Vean, pronósticos. Y hoy día, ¿verdad?, hasta en el mesianismo, ya saben estos, ¿verdad? Ya saben de cuál hablo cuando hablo de estos, que pronosticando todo el tiempo sus pronósticos, hablando de esto, hablando del otro, y que pasa algo y ya están haciendo sus pronósticos. Aquí pone Juan Carlos lo que hemos estudiado antes, Números 22:5, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, vean, quien se encontraba en Petor, junto al río Éufrates, en el país de Amav. Balac ordenó a sus mensajeros que dijeran: Balaam de Egipto ha venido. ¿Qué les parece? Aquí dice que da lugar, ¿verdad? Hijo de Beor, dice, de Petor, por allá por el Éufrates. Toda esa región, pues es la que venía directamente desde Babel. Imagínense, este tipo era un súper hechicero. Y enseñó toda la escuela de misterios, ¿verdad?, de Sumeria, de Babel, y después pues los babilonios básicamente era la escuela de misterios de Babilonia. Puras ciencias ocultas. Era la gama alta de las ciencias ocultas en su momento. Llenos de consejeros, de hechiceros, de adivinos, de astrólogos. Fíjense nada más. Por eso estoy diciendo, les hablaba como directamente, ¿verdad? Estás perdida en la multitud de tus consejos, dice. Levántese ahora los que reparten en los cielos, los que consultan a los astrólogos, los que contemplan las estrellas y hacen pronósticos. A ver, que te salven, dice, de lo que va a venir. A ver, que te salven. Estaba levantándose esta nación, estaba haciéndose poderosa, llenándose de todos estos hombres, y les dice: a ver, que te salven ellos. 14, aquí serán como paja, y el fuego los va a consumir, no podrán librar su vida del poder de unas llamas que son precisamente brasas para calentarse, ni lumbre ante el cual uno puede sentarse. Así han sido para ti aquellos por los cuales te afanaste, aquellos con quienes has traficado desde tu juventud. Vean, traficado, ¿se acuerdan? Parecido a Apocalipsis, ¿verdad? Andarán errantes cada uno por su lado, y no habrá quien te pueda salvar. Es muy interesante porque cuando vemos en Apocalipsis
dice, ese es un misterio, ¿verdad? Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y empieza a hablar de su caída, empieza a hablar de las mismas escenas, y tú dices, bueno, ¿de qué está hablando? Porque evidentemente en Isaías pues no tiene nada que ver con lo que vio Yohanan. Isaías se cumplió, está hablando de Babilonia, está hablando de aquella época, pues el padre de Nabucodonosor, Nabucodonosor mismo, Nabopolassar, su sobrino después, su nieto, etcétera, todos los que gobernaron aquella época, y hablaba de su hechicería, y hablaba de su poder, hablaba de su imperio que estaba levantando, y pasó y se cumplió, y tan, como decimos. Pero cuando vemos una escena en Apocalipsis, obviamente, como está dirigido a las naciones y está dirigido a través de la historia, es muy interesante ver cómo la misma religión raíz extiende sus ramas, ¿verdad? Y se va regando, como una guía que va contaminando, ¿verdad? Sobre la tierra se va extendiendo. Y por eso dice en Apocalipsis, es un misterio, ¿verdad? Babilonia la Grande es la misma, es la hechicera, es la etcétera, todo eso, ¿verdad? Es la que se dice, no voy a quedar viuda. En Apocalipsis también así aparece, no voy a quedar viuda, no estoy sola, dice, estoy acompañada, tengo esposo, etcétera, porque acuérdense que todo comenzó con Constantino. Ya viéndoles de Apocalipsis, que lo vemos más adelante, mañana vamos a comenzar, comienza desde Constantino y es las mismas hechicerías traídas de Egipto, de Caldea, de Sumeria, de Babel, de Babilonia, de todos estos lugares, trayéndolos, comenzando con la Trinidad, ¿verdad? Nimrod y Tamuz y Semiramis, etcétera, todo esto, confabulándolo uno solo. Y por eso desde ahí emerge, ¿verdad? En Apocalipsis vamos a ver en una de las iglesias, unas Kehilot, que se habla de Jezabel. Dice, esa Jezabel, dice, que incita a los míos, dice, a comer sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Prostituirse. Es en el momento cuando empieza apenas esto a emerger. Empieza a emerger. Y obviamente, pues bueno, ya lo iremos viendo en Apocalipsis, que con el paso del tiempo y hacia más adelante y más adelante, pues obviamente lo que vamos a ver es algo parecido. No es lo mismo, por supuesto, pero es algo parecido. Bueno, regresamos a Isaías, porque aquí estamos hablando de esa Babilonia, ¿verdad? Que por otro lado también decimos era la renaciente ciudad caldea, ¿verdad? Descendiente de todos aquellos hechiceros del norte de aquella época, pues. Bueno, ahí está el juicio contra Babilonia, 48. Y luego regresa a Israel. Israel es la oveja o el cordero que está siendo amenazado, que va a padecer. El siervo, el eterno, ¿se acuerdan que dijimos? También lo hemos referido antes, el siervo, el eterno, y obviamente es una gran diferencia, no se está dirigiendo a lo mismo, ¿verdad? Aquí ya se va a dirigir y va directamente con el siervo, ¿no? Hablando con ese pequeño en el sentido de no es el Mesías escondido en Ciro, no es Ciro, es aquí el siervo Israel, ¿verdad? La descendencia de Jacob. Oíd esto, casa de Jacob, les dice en el 48.1, vosotros, ustedes que llevan el nombre de Israel y brotan de la fuente de Yehudá, que juran por el nombre del Eterno e invocan a Elohim de Israel. ¿Se dan cuenta? Esa es una gran diferencia. Por eso yo les digo que, porque hay gente, como yo ya lo he hecho antes, hace como 2-3 años, que hubo ahí una trifulca, salieron los preteristas y salieron no sé qué y un montón y estaban diciendo que la Babilonia, que luego que era Israel y que era Jerusalén y que no sé qué, que no hay comparación. Ya Babilonia ya le dijo hechicera, le dijo esto, le dijo lo otro, le dijo, ¿verdad?, idólatra de todo. Y aquí realmente se dirige a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y aquí les dice, ustedes, casa de Jacob,
que brotan de Yehudá, dice, que juran por el nombre del Eterno, que invocan el Elohim de Israel. No dice a Abel, no dice a Nebo, no dice a Ishtar. No, aquí se está dirigiendo especialmente con aquellos que hizo pacto. Y que hay un remanente ahí, ¿verdad? Aunque obviamente les dice, se dirigen, dice, pero no con sinceridad ni rectitud. Hay un problema ahí, ¿verdad? De sinceridad y rectitud. Dice, aunque se consideran de la ciudad santa y se apoyan en el Todopoderoso de Israel, cuyo nombre es el Eterno de los ejércitos, las cosas primeras anuncié con anticipación, sí, de mi boca salieron, yo las hice conocer, de repente actué y han acontecido. Porque sé que eres obstinado y tu cerviz, dice, es un tendón de hierro y tu frente es de bronce. O sea, le está diciendo, eres realmente necio, Israel. Eres realmente duro, ¿verdad? No te dejas dirigir. Saben que esta parte, el cerviz, ¿verdad? Está refiriéndose a las bestias, a los bueyes que ponían a trabajar y que pues todos básicamente tenían que someterse al dueño, dejar que se les pusiera el yugo y entonces juntos caminar y trabajar, ¿verdad? Pero cuando había un animal de estos que se movía la cabeza y que ponía el cervix duro y no quiero, y necedad, terquedad, orgullo, ¿verdad? Es una comparación como decir, tú pareces uno de esos animales que están preparados para servir, para trabajar en el proyecto, en la obra, y te rebelas, te pones necio, ¿verdad? Te endureces y no pones de tu parte, pues, vamos, esto es, cabeza dura le ponen acá, ¿verdad? Eres obstinado, dice. Tienes un tendón de hierro, dice, tu cerviz es un tendón de hierro. Imagínense, nada más está duro, no cooperas, ¿verdad? Se dice coloquialmente. Y tu frente es de bronce. Por eso te anuncié de antemano, y bueno, aquí está retomando y está diciendo, yo te dije con anticipación, a ti Israel, tú que me buscas en el nombre del Todopoderoso de Israel. Así le dice, ¿verdad? Tú que conoces a Elohim de Israel, cuyo nombre es el Eterno de los ejércitos. Las cosas primeras las anuncié, ¿verdad? Dice, pero no me has buscado con sinceridad ni rectitud. Has estado en la cuerda floja, básicamente, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Y te has parecido a este animal que no quiere cooperar. Por eso te lo anuncié de antemano. Lo que va a venir, va a venir. Antes de que sucediera, te lo hice oír, para que no dijeras, mi ídolo lo ha hecho, mi estatua de leño o de fundición lo ha ordenado. Lo oíste, contémplalo todo, y no lo admitirás. Desde ahora, dice, te hago saber cosas nuevas, cosas ocultas que tú no conoces. Imagínense nada más, no solo no conocían, sino además cosas que iban a venir en un futuro y que algunos ni siquiera las vieron. Imagínense nada más, por ejemplo, cuando Isaías y Jeremías hablaron de esto y hablaron para largo. Alguna generación se quedó y no vieron lo que iba a venir. De hecho, en la época de Yehezkel, que ya es del exilio, él profetiza e incluso unos dicen, no, esto no es para ahora, esto es para muchos años. Y Yehezkel le manda el Eterno y le dice, no, dile que es para ahora, es para en corto, no va a pasar mucho tiempo, porque se estaba cumpliendo todo eso ahí. Entonces, pero ya se los estaba diciendo el Eterno desde Isaías, desde Jeremías. Te hago saber cosas nuevas, cosas que tú no conoces, ahora han sido creadas y no en días pasados, ni antes del día de hoy las habías oído, para que no digas yo lo sabía. Nada oíste acerca de ellas, ni las conociste. Aún no estaba abierto tu oído, fíjense, porque yo sabía que tú actuarías deslealmente, tanto que desde el seno materno se te llamó rebelde. Fíjense nada más. Por causa de mi nombre
difiero mi ira. Para mi propia alabanza la reprimo para no destruirte. Mira, te purifico no como a plata, te probaré en el crisol de la aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo hago, para que mi nombre no sea profanado, porque a otro no daré mi esplendor. Y bueno, obviamente, y como lo hemos visto antes, ¿no? Y como lo hemos leído y como lo hemos pensado antes, viéndolo en la Escritura, ya saben, el Eterno ha manejado así siempre la historia. Sí, hay un tiempo de cumplimiento, hay un tiempo de bendición, luego viene el llamamiento al arrepentimiento, después viene el castigo, pero después del castigo viene la restauración y la restitución, y eso es lo que vemos siempre. Por eso aquí, y de hecho esto lo hace el Eterno, dice también en otras partes de la profecía, dice que lo hace por sí mismo, dice que lo hace por amor a sí mismo, por su nombre. Dice, por ti nada, le dice casi al pueblo de Israel, le dice, si fuera por ti nada, lo hago por mí mismo, dice, por amor a mi nombre, dice. Y además porque hizo pacto, por ejemplo, con David, ¿no? Por ejemplo, en el caso del remanente, dice, por amor a mi siervo David, es que no acabo con todos. Pero el punto acá es de que él sostiene su pacto, él tiene un propósito también para la descendencia de ellos, ya lo sabemos, que iba a aparecer el Mesías entre la casa de Judá especialmente, y que además pues tenía que esperar el tiempo profético y que no iba a ser destruido del todo Israel. Que sí, aunque se les había prometido que iban a ser como la arena del mar o las estrellas de los cielos, iban a quedar reducidos a un poco, un remanente, pero que este poco finalmente iba a cumplir el propósito. Entonces, cuando dice aquí, escúchame, oh Jacob, tú Israel, a quien yo llamé, yo soy el primero, soy el primero y el último. Bueno, en el 11, por mí, por amor de mí mismo lo hago, para que mi nombre no sea profanado, porque a otro no daré mi esplendor. Es decir, no iba obviamente el Eterno a dejar a todas las cosas a expensas de las naciones o de los pueblos, y que llegara, por ejemplo, un pueblo y dijera, yo tengo el control y yo hago esto y yo me posiciono de todo para siempre, no. Sino que el Eterno siempre iba a ser reconocido. Toda la nación que llegaba por voluntad de él, también si él la quitaba y se acababa. Obviamente pues el Creador tiene su plan de redención, su plan con Israel, pero también por eso les dice aquí, les dice ¿dónde está en el 8? Porque yo sabía que tú actuarías. Donde dice que en el 10, mira, te purifico no como a plata, te probaré en el crisol de la aflicción. Y entonces, lo que ya sabemos, iba a venir esta dificultad, iban a venir estas angustias, pero no iban a ser destruidos, sino que iban a ser purificados, y un remanente iba a pasar esta purificación. Bueno, escúchame, oh Jacob, tú, oh Israel, le dice a quien llamé, yo soy, dice, soy el primero, yo también soy el último. Mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos cuando yo los llamo. Dice, cuando yo los llamo, comparecen juntos. Reuníos todos y escuchad, ¿quién de ellos ha predicho estas cosas? Aquel a quien el Eterno ama cumplirá los deseos de él en Babilonia, y mostrará su brazo sobre los caldeos. Yo, dice, yo mismo he hablado y lo he llamado, lo he traído y ha de prosperar en su camino. Acercaos a mí y oíd esto. Yo no hago predicciones en secreto. Cuando suceden, yo ya estoy ahí. Y ahora, dice, me ha enviado Adonai el Eterno y su Ruach, y así dice el Eterno tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Eterno tu Poderoso, que te enseña
para tu provecho y te conduce por el camino en que debes andar. Si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, vean, como sus granos, los vástagos de tus entrañas, y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí. ¿Qué les parece? Para todos aquellos que todavía, ¿verdad?, el asunto de que las tribus perdidas y que la restauración y que los va a hacer volver y que les prometió la tierra y que en el reino futuro y que el templo y que los judíos, ¿verdad?, y que las tribus y que otra vez y que todo esto, que les pasó absolutamente de noche hace 2600 y tantos años, que el Eterno le dijo a Isaías que aunque le había prometido y aunque había pactado, bueno, pactaron ellos más bien, el Eterno solamente acercó su pacto y ellos dijeron sí, obedeceremos. ¿Qué fue lo que pasó? Que no obedecieron. No obedecieron. Aquí lo dice en el 18. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena. Como la arena habría sido su descendencia. Pero dice la Torá que si entraban en pecado, si desobedecían, lo que está diciendo aquí, que dice, vendrán a ser pocos en número. Vendrán. Ya hablamos de cómo revierte esto el Eterno, obviamente por medio del Mesías, tomando de las naciones y entonces haciendo una multitud, como dice Apocalipsis después, de toda lengua, de toda nación. Vean cuál es la diferencia. Por ejemplo, en Isaías no viene esto, en Apocalipsis sí, pero Isaías solamente se refería a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a ese Israel, y a ese que después de la purificación del exilio solamente regresan. Pero aquí les recuerda el Eterno y les dice, ustedes hubieran sido un gran pueblo, innumerables, no se iban a poder contar, pero como desobedecieron los mandamientos, entonces vinieron a ser diferente, ¿verdad? Dice, tu descendencia sería como la arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas, y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí. Fíjense nada más. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta es, a ver, el nombre de Israel hoy día entre las naciones, lo han tomado un puñado de personas el siglo pasado y lo han contagiado a muchos prosélitos y muchos, podríamos decir, simpatizantes, y han construido una mentira, por supuesto, una distopía de un Israel, de un pueblo. Y esto les han dicho a los otros, todos los cristianos, ¿verdad?, que son las tribus perdidas, y que como el Eterno prometió una gran multitud, incontable, ¿verdad?, inmesurable también, y no sé qué más, sobre la tierra y sobre el lugar y sobre el reino futuro, etcétera, etcétera. Entonces se siguen trayendo aquello como si fuera algo presente. Cuando ya la Torah dijo, ¿sabes qué? Si desobedeces, se acabó. En vez de ser una gran nación, van a quedar pocos. Y además, ¿sabes qué? Si sigues desobedeciendo, se acabó. Tu nombre. Y ahí está. ¿En dónde quedó Israel? ¿En dónde quedó ese Israel, pues, de linaje? Ese Israel que estuvo ahí. Porque cuando viene el Mesías y él finalmente completa el plan de redención y él se convierte en el vencedor, entonces a él nos adherimos, y no solamente israelitas, sino todas las naciones. Y aquí Israel viene a ser solamente en el contexto del Mesías. Por eso este país, ¿verdad?, hoy día, este sistema sionista, pues obviamente se le notan a leguas, como se suele decir, pues la falsedad, ¿no?, la mentira. Todavía invocando la misma escritura para hablar de un futurismo y una multitud de judíos en toda la tierra, junto con sus tribus perdidas, ¿no? Y ahí están todos los efraimitas, todos los mesiánicos, todas estas personas,
diciendo que tiene que cumplirse y tienen que ser ellos. Pero no, llega un momento incluso hasta, dice aquí, y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí. Pero lo que está diciendo es de que, pero por causa de la rebeldía, dice incluso en otra escritura, dice, llegarás a ser incluso un refrán entre las naciones. ¿Sí? Ese nada más. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, dice, anunciad con voz de júbilo y proclamadlo, publicadlo hasta los confines de la tierra. Digan, el Eterno ha redimido a su siervo Jacob. Fíjense nada más. Y esa es la misma expresión también que vemos en Apocalipsis. Salí de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus plagas. ¿Se acuerdan? Por eso vemos estas escenas y decimos, a ver, son como que se reflejan. De hecho, hay de antaño algunos que decían, es que lo que es Apocalipsis es como un libro abierto. El escenario de la izquierda se refleja a la derecha, aunque en dos etapas diferentes, ¿verdad? Pero van haciendo un mismo desarrollo histórico profético. Primero para la nación de Israel, dentro de los términos del Olam de Israel, y después dentro de los términos del Olam de las naciones con el Mesías. Pero allá está Babilonia, la hija de los caldeos, en la época de Isaías y de Jeremías. Acá de este lado está la gran Babilonia, que hereda todas las hechicerías, todos los ritos, todas las religiones, todos los ídolos, toda la idolatría, toda esa profanación. Y aquí está ahora, en nuestra generación, ¿verdad? Y también a punto de ser destruida. Ya dicho en la profecía que va también a ser, dice, desnudada para que vean sus vergüenzas. Pues todos los pecados, la hechicería, la brujería, los ritos, hoy día pues el sistema, la pedofilia, el homosexualismo que se vive adentro, el lesbianismo, todas estas cosas, de hecho hoy día se está desmantelando. ¿Se acuerdan? Hace unos años, pues también en Apocalipsis, cuando hablábamos de esto, decíamos, está en proceso este juicio número 6. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es de que la bestia, que es el sistema hegemónico, aunque viene la ramera cabalgando la bestia, es decir, vienen, ¿verdad?, en asociación, dice que llega un momento donde la bestia va a exhibir todos sus brujerías, todas sus vergüenzas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hoy día ya el sistema, y hablando de la supuesta equidad y justicia y todo lo demás, lo que está diciendo, casi están poniendo en la mesa que sean juzgados todos sus delitos, ¿no? En la Torah le llama obviamente pecados en general, ¿no? Tanto idolatría como cuestiones que tienen que ver con abusos sexuales y pedofilia, pues ¿cómo se llama? Homosexualismo, lesbianismo, todo eso ahí dentro, ¿verdad? Dentro de este sistema religioso, ¿no? Y bueno, y etcétera. Realmente, si nos trasladamos a nuestra época, obviamente pues vemos la misma alusión, ¿verdad? Ahí está Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía, salgan de esa ciudad, ustedes que son de mi pueblo, vean, para que no participen en sus pecados ni los alcancen sus calamidades. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, es el mismo escenario. Aquí en México es ridículo algo que está pasando en estos días, ¿verdad? Porque salieron por ahí los defensores del actual gobierno aquí en México, ¿verdad? Porque el individuo, por cierto, hay muchas quejas de muchos cristianos, ¿no? Porque el mandatario, el ejecutivo, les había metido en la cabeza pues que era cristiano, ¿no? Que era creyente. De pronto así como que, ¿y qué onda, no? Ya llegó por fin el que va a hacer algo, ¿no? Después cuando entra el gobierno y toma el poder y ya saben, el don de mando, no sé qué cosa ahí, ¿verdad? Chamanismo, y le hacen una limpia y la pura brujería. Entonces todos los cristianos que votaron por él se empiezan a decepcionar.
ay, verdad que dijo que era cristiano y todo, y ya lo empiezan a rechazar, ¿no? Y ahora están ahí los evangélicos duro y dale con que la ley moral, ¿no? Hay una cosa que van ahí a proponer, y entonces está agarrando puros evangélicos y que la ley moral, ¿no? Así puras ilusiones, ¿no? Y yo digo, ¿ley moral de qué? Porque ahorita hay un pleito ahí de que, bueno, a ver, ¿es Estado o es Iglesia? Van a venir los evangélicos, va a haber Biblia o no va a haber Biblia, y empiezan con todo este pleito. Tú dices, bueno, algo quiere hacer el hombre y su gente, pero por otro lado están aceptando el homosexualismo. Entonces, ¿qué tipo de ley moral quieren imponer si el mandatario le está dando apertura a las minorías? Que respeta el homosexualismo, que respeta esto, que cada quien, que viva como quiera, que todo eso. ¿Qué tipo de ley moral, no? Y lo primero que pienso cuando están evangélicos ahí imponiendo una ley moral, digo, pues también las iglesias evangélicas están llenas de inmoralidad. Pastores que dejan a sus esposas, pastores que se toman a mujeres, que adulteran, jóvenes que están fornicando en las iglesias. Entonces, ¿qué ley moral van a imponer los evangélicos? Donde hay violaciones también, ¿verdad? Donde hay drogadicción, donde hay malas palabras, donde entonces esperan. De por sí la iglesia se supone que había estado ahí, el Estado para poner conocimiento y la iglesia para poner moral. Y vean una sociedad totalmente perdida. Y luego vienen los evangélicos y dicen que van ahí a opinar para la ley moral. Entonces, ¿de dónde van a sacar una ley moral? A lo que voy es esto. No hay nada moral ahí. Más cuando están llenas de humanismo, más cuando están llenas del transgénero y todo eso. ¿Qué moralidad van a sacar? Unos están ya enojados que van a usar la Biblia y todo eso. Pues es que no saben de dónde van a sacar la ley moral. Bueno, cosas que se viven en este mundo, ¿verdad? Y al menos en este país. Pero lo que voy es, si toda esta gente supiera, si de verdad supieran que la moralidad, realmente su origen está en la Torah, en el Eterno, la decencia, la educación, la ética, el respeto, la justicia, si supieran que todo eso realmente está en la Torah, imagínense. No, pero la gente viene y reniega y dice, no queremos nada de Biblia, no queremos religión, no queremos... ¿Por qué? Porque no entienden cuál es la diferencia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van ¿cómo se dice? A adaptar una moral para la mayoría. Y al final de cuentas, ¿qué vamos a ver en este país? Si se trata de que va a haber un involucramiento ahí religioso o de religiosos, pues una sección de Babilonia, de la misma forma. O sea, sigue la Trinidad ahí metida en esta gente, siguen dogmas, siguen doctrinas, siguen cultos, sigue liturgia. Al final de cuentas va a ser una rama más de Babilonia. A lo que voy es, ¿qué sigue diciendo la Escritura? Salid de ella, pueblo mío. Salgan de ella. Escápate de Babilonia. Sal de Babilonia, aquí dice. En Apocalipsis también, salid de ella, pueblo mío. Ustedes creen, y es que lo digo porque muchos cristianos están esperanzados, ¿verdad?, en esta especie, ¿verdad? Pues sí, finalmente lo han puesto como profeta, como una cosa así como que va a cambiar a México, pero otra vez vuelvo a lo mismo, está basado en la misma Babilonia. El mismo mandatario puede decirse que es cristiano, lo que sea, pero vean cómo recibió su mandato ahí entre chamanes y limpias y oraciones en maya y en quién sabe cuántas, ¿verdad? Y lenguas autóctonas o lo que sea, y haciendo una limpia y los chamanes ahí tocando el caracol y puras de esas cosas. Entonces tú dices, es lo mismo, nada más que, ¿verdad? Unos son pardos, otros son blancos, otros son, ya saben, gatos, las mismas gatas, pero de diferentes formas, están revolcadas. Pero el Eterno desde arriba dice, salgan de todo eso, salid de ella. No comulguen, no se hagan amigos de este mundo. Ya hemos hablado, ya hemos visto eso, el que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo del Todopoderoso. Realmente no hay forma de comulgar, de acoplarse, de entrar. El pueblo de Israel, regresando a Isaías, lo vivió también.
estaban entremezclados, estaban con sincretismos, estaban con una u otra influencia de Babilonia. Desde que a Acán se le ocurrió estirar la mano y tomar el manto de Shinar, que era de los caldeos, de los antiguos caldeos, y un lingote, ¿verdad? Desde ahí codiciaron todo ese pecado finalmente. Y bueno, dice, salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anuncien con voz de júbilo y proclámenlo, publíquenlo hasta los confines de la tierra, digan, el Eterno ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando los guió por el desierto, hizo brotar agua por la roca para ellos, partió la peña y corrieron aguas. No hay paz para los malos, dice el Eterno, no así para los buenos. Ellos tendrán su recompensa finalmente, ¿no? Y bueno, es una escena pues que iba a vivir el pueblo de Israel, que tenía que recordar. El Eterno le está diciendo, te lo estoy diciendo con anticipación, te lo estoy diciendo desde antes, te vas a asimilar, te vas a mezclar. Y lamentablemente eso le pasó al pueblo de Israel, pues finalmente. Hubo ocasión en donde se acoplaron, de hecho en el exilio, ¿verdad? Los historiadores dicen que realmente las 10 tribus, solo un pequeño remanente regresó, y de Judá también, pero el resto ya se habían asimilado. Fíjense nada más, esto es un principio de Teshuvah. Cuando tienes que volver, tienes que moverte totalmente, ¿verdad? De la zona de confort, como se suele decir, de los ideales, de toda esa estructura mental, toda esa forma en la que las personas han crecido. Y que a veces lamentablemente dicen, no, estoy bien, así es, así debe ser, y no, y estás construido sobre los tabiques de Nimrod, ¿verdad? De su torre de Babel y de Babilonia misma. Y muchos en aquella época dijeron, no, ¿a dónde tenemos que ir? No, ¿para qué? Estamos bien aquí, ya estamos metidos en nuestros día a día, en nuestros negocios, estamos bien con lo que hacemos, tenemos esta actividad, tenemos la otra, va bien todo, va viento en popa, ¿verdad? Los proyectos de vida, al futuro, negocios, adquisiciones, y no regresaron. En aquella época dice que muchos se quedaron en el exilio. Prefirieron que ya tenían ya estaban bien establecidos, echaron raíces, no podían mover nada, y no necesariamente moverse del lugar, porque aunque el llamado era ese, regresar. No, mentalmente estaban ya aterrizados, ya decían, pues aquí es, así es, no hay forma. Esto es lo nuestro y aquí nos plantamos y aquí nos quedamos, y así mentalmente también. Por eso hemos hablado que Teshuvah no es emocionalismo, no es nada más de que pienso y siento y ya estuvo. Todo es tiempo de actos, todo es cosa de actos, de hechos. Mismo gato, nuevas manchas, dice acá Enrique, así es. Y bueno, y les está recordando también pues la escena cuando salieron de Egipto, pues no tener temor y confiar que el Eterno los va a guiar pues de regreso, ¿verdad? Bueno, 49.1. Oídme estas cosas y entended, pueblos lejanos. El Eterno me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo en memoria mi nombre. Hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mi saeta aguda, me guardó en su aljaba, y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, y en ti me exaltaré. Y bueno, y aquí viene una especie de canto, de poema, de expresión hacia todas las naciones para hacer alusión a esa parte más bella, ¿verdad?, de la historia de Israel. Am Segulá, el pueblo de su propiedad. El pueblo de su propiedad. Y por eso
viene esta dedicatoria a las naciones, dice a los pueblos lejanos. Dice: el Eterno me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre, Israel. Hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mi saeta aguda, me guardó en su aljaba. Hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba. Y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me exaltaré. Y bueno, ¿a qué hace alusión? Obviamente pues a los patriarcas de entrada, todavía cuando no nacía ni siquiera Isaac y Jacob, ya el Eterno había dicho a Abraham: un descendiente vendrá de ti. Ya después se lo dice que es también de Sara, y que había pactado con él para su descendencia, y ya le había mencionado, ¿verdad?, que esa descendencia pues iba a permanecer, que el Eterno la iba a hacer de él, que le iba a nombrar también, aunque eso ya viene en Jacob, obviamente, cuando vence finalmente, con aquella lucha, saben, el Malach se le aparece, seguramente Mashiach, la mayoría concuerdan, y le cambia el nombre, le dice: tú has vencido, has luchado con Elohim y has vencido, te has agarrado de él, te has fortalecido en él, y desde el vientre has vencido y has logrado vencer. Tú eres Israel, tú eres mi siervo, le dice. Y por eso viene hacia la descendencia, ¿verdad? Viene todo lo que ya sabemos, por supuesto, ¿no? 4. Mientras yo me decía: en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba siendo defendida por el Eterno, mi recompensa estaba con Elohai, con mi poderoso. Ahora pues el Eterno, que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, dice: tanto así me ha honrado el Eterno, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Y aquí viene un texto que dentro de la profecía es citado, también referente al Mesías, porque está... Y vean, esto es lo maravilloso de la profecía. Está hablando en su contexto, le está hablando a Israel, le está hablando a su siervo, le está hablando el castigo, la purificación, el exilio, el regreso, el castigo a Babilonia, Ciro el persa para traerlos de regreso, traerlos a su nación, etcétera, todo esto, y de pronto viene esta escena mesiánica. Y es anunciado una salvación para las naciones, ¿verdad? Voy a leer otra vez del 5. Ahora pues, Eterno dice, que me formó desde el vientre como siervo suyo, vean, para que le trajera a Jacob, y le reuniera a Israel. A ver, vean, le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Tanto así me ha honrado el Eterno, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Vean, aquí, ¿de quién está hablando? ¿O a quién le está hablando? Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo, o cosa muy pequeña, y restablezcas las tribus de Jacob, y restaures al remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. ¿Qué les parece? Y está citado también obviamente en el Brit Hadashah la alusión hacia el Mesías, el cual pues finalmente es la salvación del Eterno, es aquel que se va a encargar
o se encargó de restaurar a Israel. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la Buena Nueva, cuando Yeshua aparece en esta tierra, cuando es reconocido, ¿verdad?, por muchos israelitas de renombre incluso, cuando el gran ministro dice que sin saber estaba profetizando que era necesario que muriera uno por todo el pueblo y que así llegara a unir a todo Israel para que Israel fuera uno, y que además, y de hecho si alguien tiene el texto me ayuda a ponerlo, a mí se me olvida, está en Yohanan, además dice que iba, aparte de unir, dice, a todas las tribus, también ser luz a las naciones. Si no me lo recuerdo, creo que usa esta expresión. A ver si alguien me ayuda por ahí a poner este texto en donde viene esta profecía. Porque al final de cuentas, otra vez, como hemos hablado una y otra vez, toda la profecía y toda la redención que estaba dicha a los antepasados, que estaba dicha a Abraham, Isaac y Jacob, especialmente a Abraham, dice también el Brit Hadashah, que Abraham, Yeshua lo dice, que vio su día y se alegró. Desde antaño estaban viendo esta restauración. Y estaba citado desde entonces que iba a llegar la salvación del Eterno. Isaías 49 es el que estamos leyendo, pero alguien ponga por favor donde está el Cohen Hagadol, que le corresponde en la época de Yeshua, cuando lo van a sentenciar y cuando dice el que le tocaba en turno, estaba diciendo, dice, ¿ustedes qué saben? Dice, es mejor que muera un hombre por toda la nación que toda la nación perezca por un hombre, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo ahí, dice la escritura, que entendieron que estaba profetizando sin saber que el Mesías habría de morir para unir a todo Israel. Así dice, a ver si alguien me ayuda con ese texto. Por eso dice así, cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas, restaures, las vuelvas a restaurar a las tribus de Jacob, al remanente, y ahí está, y restaures el remanente de Israel. Porque todo estaba apuntando finalmente a ese remanente. No iba a ser la gran multitud, no iban a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, sino que iba a ser solamente un remanente. Pero por medio del Mesías, ¿se acuerdan que de dos ancianos, dice, uno casi seco, casi muerto, vino un descendiente por el cual vino un gran pueblo? Esa es la alusión al Mesías, que por el Mesías, teniendo ya muy pocos, la figura de Isaac, viene el Mesías como una sombra del linaje de Abraham, y por el cual viene un gran pueblo, es decir, del remanente se dan a luz muchos hijos que son entre todas las naciones. Recuerden que hemos estudiado antes, ¿verdad? Y no solamente restaura a las tribus de Jacob, al remanente de Israel, sino que es puesto el Mesías, dice, por luz a todos los goim, a todas las naciones, para que su salvación, dice, alcance a los confines de la tierra, hasta México, a los que estamos en México, ¿verdad? En América. Ahí está, es Juan 11:49, gracias. Entonces Caifás, uno de los ministros de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, dice, porque él estaba juzgando, ¿verdad?, el asunto. Ustedes no saben nada, son unos ignorantes, dice. Ni piensen, dice, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, ¿verdad? Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el gran ministro aquel año, profetizó que Yeshua habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, dice, sino también para congregar en uno a los hijos del Todopoderoso que estaban dispersos. ¿Qué les parece? Que estaban dispersos. Ahí está, y bueno, aquí están poniendo otra vez 11:50 y 51 hasta el 52. Y en otra parte dice que iba a ser luz a las naciones, pues que iba a ser también una bandera para las naciones, y ya vienen
más adelante otros textos de Isaías, donde se escondían estas profecías, ¿verdad?, mesiánicas. Pero bueno, el punto acá, recordando Juan 11 del 50 en adelante, pues es eso, es el Mesías finalmente iba a traer esa redención que estaba guardada en el Eterno, iba a venir a restaurar. Por eso hemos hablado ya, y hay una serie, ¿verdad?, sobre desmintiendo las mentiras, o más bien desmintiendo al dispensacionalismo judío-cristiano, ¿verdad?, donde hablamos claramente que todo este show, ¿verdad?, religioso, mesiánico, judío-mesiánico y hasta efraimita y cristiano, de las tribus perdidas, que están todavía perdidas, que están entre los cristianos y que tienen que estar restauradas y que tienen que venir el hermano mayor a Judá y que no sé qué, que no sé cuánto, todo este discurso no es otra cosa que un invento actual, apostasía, mentira, manipulación, porque hablamos en un Shabbat específicamente, ¿verdad? De hecho se llama la clase el hijo pródigo. No me acuerdo el título completo, pero así se llama, el hijo pródigo. La restauración de Israel, pues, hecha por el mismo Mesías en aquella época. ¿Por qué? Porque el hecho es de que Caifás estaba diciendo eso y eso se estaba cumpliendo. El Mesías tenía que morir, un solo hombre tenía que morir para que toda la nación se salvara. Y así unir, dice en el 51, ahí está, en el 51 dice, no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era gran ministro aquel año, dijo proféticamente que Yeshua iba a morir para la nación. Dice en otra versión, en el 52, aquí está, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. ¿Qué les parece? Y esto ya lo estaba haciendo en vida, con su ministerio, con su muerte y con su resurrección. Pero esto ya se había profetizado 30 años antes, ¿verdad? Aquí pone Jimena Arce también el asunto de Shimeón en Lucas 2, 29 al 32, cuando se le revela que ve al Redentor, a la salvación del Eterno. Y entonces ora Simeón y le dice al Eterno, ahora, oh Eterno, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos Yeshuateja, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Aquí también se conjuga, ¿verdad?, con lo mismo. Él es el Salvador, Él es el enviado del Padre, Él es la revelación para Israel, la reunificación y restauración de las tribus, y Él es luz para las naciones. Y esplendor de tu pueblo Israel, dice al final. Bueno, solamente recordando, sabemos que hemos estudiado esto y sabemos que lo tenemos presente, y obviamente ya basándonos en el Brit Hadashah, pues lo entendemos muy claro. Pero a veces no tenemos los textos a la mano y a veces ¿dónde está? ¿Y dónde? Este asunto de ir leyendo e ir poco a poco e ir entre los textos es justamente para ir encontrando sus textos, es decir, ¿dónde lo dice? Ah, lo dice acá. Y es una profecía dada, y vean, a largo plazo, porque el Eterno está enviando profecía a Isaías y está hablando de muchos episodios, pero acuérdense que toda la profecía iba a concluir finalmente con el Redentor, que es el Mesías. Yeshuateja, tu salvación, la salvación que iba a mandar el Todopoderoso a Israel. Y bueno, restablezcas las tribus y restaures el remanente de Israel. Por cierto, como lo hemos dicho antes, no se trata de una restauración rabínica, farisaica, como se ha enseñado desde Shebatai Zvi y el judaísmo cabalista. No se trata del tikkun, no se trata de almas perdidas reencarnando entre los cristianos, no se trata de unificar 12 tribus con almas antiguas, con almas viejas que andan por ahí entre la cristiandad, no se trata de reunificar
a los 602,000, o cuántos son según el judaísmo. Según el judaísmo son 602,000 almas, algo así, ¿verdad? De juntarlas. No se trata de eso. Se trata de los que permanecieron, estuvieron esperando. Fue un remanente, y en el primer siglo fueron restaurados y fueron redimidos. Y por supuesto los que murieron con esa esperanza serán reincorporados. Y por supuesto también sabemos que una vez alcanzado Israel, se abre una luz hacia afuera, hacia las naciones, una puerta para luz a los goim, dice aquí, a las naciones, para que mi salvación, dice, alcance los confines de la tierra. Fíjense nada más. 49:7. Así dice el Eterno, el Redentor y el Santo de Israel: el despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos. Reyes te verán y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Eterno que es fiel, el Santo de Israel que te escogió. Así dice el Eterno: en tiempo aceptable te respondí, en el día de tu salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas, para que digas a los cautivos: salid, y a los que están en tinieblas: venid a la luz. Aún por los caminos podrán pastar, y en todas las dunas tendrán pastizales. No tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque los conduce el que los compadece, y los guía a manantiales de agua. Convertiré todas mis montañas en camino, y mis calzadas serán niveladas. ¿Se acuerdan de esta? De hecho, la última expresión nos recuerdan, ya saben qué texto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Voz que clama en el desierto: preparad camino, nivelen el camino, ¿verdad? Lo hundido se afirme, lo levantado se allane, preparen el camino. Está diciendo lo mismo, nada más que en otro texto y con otras palabras. Pero está hablando de la venida del Mesías, está hablando el que va a venir a saciar, dice, el que va a saciar, dice. No tendrán hambre ni sed. No significa que, oye, ya no tienes que tener hambre ahorita, sino está hablando de esa necesidad del Creador, de esa hambre de buscarle, de esa búsqueda insaciable e incansable, o más bien, sí, que no se podía saciar, insaciable, que cuando viene el Mesías, fuente de aguas vivas, sacia, y ya no hay esa búsqueda como antes, ¿no? Por eso habla de luz entre las tinieblas, habla de pastizales. En una escena está hablando del regreso y está hablando de la restauración. Pero sabemos que cuando regresa el pueblo de Israel no es restaurado por completo. Ni las tribus son alcanzadas, sino que dice que se le castiga otros 7 veces los 70 años. ¿Se acuerdan? 70 veces 7 están determinados. Finalmente 490 años. Como quiera que lo digas, son 490 años. Entonces, esa salvación, restauración de las tribus y regreso no estaba básicamente, literalmente dicho para Zorobabel. Por eso los judíos, cuando mencionan eso, dicen: no, es que no regresaron todos. Es que no regresaron, es que se quedaron, y después vino Roma, y después lo demás, y siguen dispersos, se fueron, y hay que volver a reunificar. No se trata de la literalidad. Se trata de que el Rey Mesías, Redentor de Israel, vino y restauró el remanente de Israel. Y los hizo otra vez un solo pueblo, y abrió una puerta a las naciones, y levantó una luz a todos los gentiles, dice. Y entre la profecía obviamente está diciendo: no tendrá hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, en un sentido figurado. El pecado no te quemará, en el sentido de que
no quiere decir que peques y como la gracia barata, ¿verdad? Que no pasa nada y tú y el Señor ya perdonó todo. No. Lo que está diciendo es de que espinos y cardos y el sol que quema no te va a afectar, no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en obediencia, tú vas a haber hecho teshuvah, tú vas a estar viviendo en santidad. No te va a hacer caer, pues. A Israel eso le pasó. Imagínense los 120, imagínense los miles, imagínense los que creían. Y que de pronto con tantas dificultades de pronto son ungidos con la presencia divina y se acaba idolatría, se acaba rebeldía, se acaba pecado, se acaba todo eso y empiezan a consagrarse, empiezan a santificarse. Fíjense nada más. Y bueno, estoy tomando lo que finalmente pasó pues en la época de Yeshua, ¿verdad? Porque los conduce el que los compadece y los guía a manantiales de agua, vean, las fuentes de aguas vivas. Convertiré, vean, en un futuro. Está hablando siempre, cuando habla en ese asunto, habla del futuro. Convertiré todas mis montañas en camino y mis calzadas serán niveladas. Mirad, estos vendrán de un país remoto. Mirad, otros del norte y del mar y otros de la tierra de Sinim. Cantad cielos, alabanzas, alégrate, oh tierra, prorrumpid en aclamaciones, oh montañas, porque el Eterno ha consolado a su pueblo y se ha compadecido de sus afligidos. Decía a Sión, me ha abandonado el Eterno, Adonai se ha olvidado de mí. Se olvidará una madre de lo que dio a luz, dejará de amar al hijo de sus entrañas, pues aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. En mis palmas te he esculpido, tus muros están siempre delante de mí. Los que te construyen van más aprisa que los que te destruyen. Los que te arrasaban se alejarán de ti. Alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen para venir a ti. Vivo yo, dice el Eterno, a todos los llevarás como vestido precioso, con ellos te adornarás como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta resultará estrecha para tus moradores, mientras que tus destructores estarán lejos de ti. Los hijos que dabas por perdidos te dirán de nuevo, mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar. Y te preguntarás, ¿quién me parió a estos? Yo que estaba sin hijos y estéril, ¿quién me los ha criado? Yo que me había quedado sola, ¿de dónde me vienen estos? Así dice Adonai el Eterno, he aquí, con mi mano hago seña a las naciones, alzo mi estandarte a los pueblos, para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. El desenlace de toda esta restauración, fíjense, porque Israel iba a quedar consumida, iba a quedar diezmada, en el sentido de, ¿cómo se dice?, disminuida, el pueblo, la nación, un remanente, casi nada. Pablo de Tarso, Shaul de Tarso dice, si no hubiera sido por la misericordia del Eterno, como Sodoma y Gomorra hubiéramos venido a ser, pero en el plan del Eterno, en el pacto que hizo con Abraham, en la promesa que estaba con David, su siervo, en la profecía de Deuteronomio 18:18 sobre el Mesías que habría de venir, estaba contemplada esta redención. Y así, otra vez, como Sara recibe a Ismael, a ese descendiente milagroso, para traer toda una nación que aunque se pierde, así el otro Isaac, es decir, Yeshua, la simiente de arriba que aparece entre los de abajo, viene a hacer de esa Israel, de esa mujer que parecía estéril, una madre de hijos jubilosa, como dice el salmista, ¿verdad? Dice, tú que a la estéril la haces como a madre de hijos
alegre, contenta, jubilosa. ¿Por qué? Porque ese remanente, ese pueblo, ese pequeño remanente, cuando es restaurado, cuando es reunificado por medio del Mesías, y por eso aquí ya lo hace bien claro, ¿verdad? Cuando en una escena profética el remanente de Israel, totalmente disminuido, totalmente empobrecido, totalmente rodeado de naciones, y sobre todo en la época de Roma, ¿verdad? Con este imperio tan gigante, era como una virgen, y era como una virgen estéril, lavada y purificada, pero de pronto por el Mesías vienen muchos hijos. Es una escena de pronto del exilio y del regreso, pero a la vez se queda corta porque dices, pero esto ¿cómo va a ser? Porque después dice, y vienen del oriente y del occidente. Y luego en el 22 añade y agrega y dice, he aquí con mi mano hago señas a las naciones, alzo mi estandarte a los pueblos para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. Como les digo, por un lado una escena del regreso del exilio, en la época de Zorobabel, todos regresando, una noticia que va a dar, pero por otro lado, una multitud que dices, ¿y de dónde salieron todos estos? ¿De dónde salieron todos estos? El calor del sol, ponen acá, es el sistema pecaminoso, podríamos decirlo, que sufrió Israel todo el tiempo, ¿no? Por los ídolos. 23. Sus reyes serán tus ayos, sus princesas, tus nodrizas, rostro en tierra te darán homenaje, lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy el Eterno y que los que esperan en mí no serán avergonzados. Le será arrebatado el botín al guerrero, se librará el cautivo del tirano. Esto dice el Eterno, sí, el cautivo será librado del guerrero y el botín será arrebatado del tirano. Yo mismo defenderé tu causa, yo mismo salvaré a tus hijos. Haré a tus opresores comerse su propia carne y, como de vino, embriagarse a su propia sangre. Y toda carne sabrá que yo soy el Eterno, tu Salvador, y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Otra vez la misma escena del regreso, del milagro, de las naciones que dejan salir a su pueblo, que ven que van regresando, que van a ser otra vez una nación, que el Eterno está con ellos, que cuando Ciro declara al Eterno, por ejemplo, dicen todas las naciones, grande es el Eterno, Elohim del pueblo de Israel, que los hace volver, que les va a regresar a su tierra, que le van a construir templo, todo eso. Pero se dan cuenta que es una escena profética, es una alusión profética al Mesías. ¿Se acuerdan que dijimos ese Ciro, ese siervo, ese instrumento, y lo que hace, y reunificar, y regresar, y levantar el santuario, es una escena nada más y nada menos que del Mesías, el cual viene verdaderamente, es el verdadero siervo, con S mayúscula, por eso dijimos esta clase, es el que realmente restaura las tribus de Israel, porque Ciro no lo hace. Ciro solamente da la orden, regresen y levanten templo para el Señor, dice él, para el Eterno, y ahí vienen y todo, y con dificultades, y no lo hacen como deben, y finalmente 70 veces 7, y tiene que pasar el tiempo, hasta que viene el siervo de siervos, hasta el que hace traer de las naciones, y toma pueblo para sí. En Hechos capítulo 15, no nos cansamos de repetirlo, dice claramente la restauración de Israel, dice, y además que estaba tomando pueblo para sí de entre los gentiles, de entre las naciones. ¿Se dan cuenta? Y toda carne sabrá, dice, que yo soy el Eterno tu Salvador, y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Tanto se manifestó en aquella época con aquel siervo y con todo lo que pasaba de regreso del exilio, físicamente hablando y literalmente hablando, tanto como en alusión profética, es la escena que vemos en el primer siglo.
hasta el año 50, en el famoso concilio de Jerusalén, el consejo, y después un montón de gente. Imagínense nada más, escuchen esto, imagínense nada más a Israel como una mujer estéril, ese pequeño remanente, ese pequeño pueblito, con un remanente que de 120 comienzan y después, aunque son unos miles, no es nada diferente de millones del imperio, y que de pronto en los siguientes siglos empiezan a ver, ¿y todos estos hijos de dónde me salieron? Y por generaciones, aunque hemos sido un remanente de cada generación, porque no somos multitudes, ¿verdad? Al final, dice Apocalipsis, ve una escena, dice, una multitud de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los idiomas, de todos los colores, de todos los países. Imagínense nada más. Y ahí está Israel, que es la esposa, que es la novia, que es la desposada, y dice, ¿y todos estos de dónde me salieron? En la alusión de las bodas del Mesías todos estos son los invitados. Así de sencillo. Los amigos del novio están reconociéndolos. ¿Y de dónde me salieron todos estos? Imagínense, por 2000 años, dice Apocalipsis, y vi una multitud de todas las naciones, de todos los linajes. Imagínense lo que pensaría Israel cuando al principio ni siquiera podían admitir que los gentiles podrían ser parte de Israel. Podrían convertirse, podrían adquirir, como dicen, la nacionalización, pero no eran naturales, solo por la conversión. Pero para ellos era, no, Israel es Israel y la descendencia de Jacob y tantán, no hay más. Pero el Eterno tenía escondido esta redención. ¿Y todos estos de dónde me salieron? Porque parecía una mujer estéril. Y ahora hay chilenos, brasileños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, centroamericanos, mexicanos, y así de todas las naciones y por todos lados. Y siguen haciendo hijos por medio del Mesías que actúa en ese Israel. En aquel Israel fue una cena rápida, corta, y no fue así como que... Por eso muchos dicen, no se cumplió. ¿Dónde está el remanente? ¿Dónde están los exiliados? ¿Dónde están las tribus? Primero tienen que entender que quedó menguada. Primero tienen que entender que quedó disminuido. Y no había forma de levantarlo, hasta que viene el que levanta a Israel, que es el Mesías. Y por eso vienen un montón de hijos después. Vayan, dice, salgan por las calles, invítenlos a todos los que se encuentren. Y ahí vienen todos, y ahí viene, somos los invitados. Por eso hemos dicho, somos los invitados. Somos los invitados. Los amigos, dice la escritura, dice Yeshua, dice, conocen lo que los siervos, dice, les dice a sus discípulos y a sus apóstoles después, ustedes ahora son mis amigos, ahora ustedes saben, los siervos no saben lo que el amigo quiere, pero los amigos sí. Y por eso después ellos entienden y dicen, ok, se trata, por eso dijo Jerusalén, Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque va a hacer que vengan muchos hijos, creyentes de todas las naciones. Y aquí estamos, por eso la profecía tiene estas dimensiones. Nosotros básicamente somos el resultado en estos 2000 años de lo que el Eterno hizo por medio de Israel, a aquel remanente que restauró, a aquellas tribus que encontró en la diáspora y que no necesariamente tenían que regresar físicamente a Jerusalén, cosa que los rabinos dicen, y no hizo regresar a nadie. No tenía que regresar nadie a ninguna tierra física porque se acabó el tiempo de la tierra y de Jerusalén. Tenían que regresar al Todopoderoso. Tenían que regresar de Shubá al Padre Todopoderoso, al monte Sión verdadero, a la Jerusalén verdadera. Y bueno, después venimos nosotros y nos hacen partícipe de ello. Y aquí estamos el resultado.
Todos estos esparcidos. Por eso después, el día final, el día de la redención, viene esta otra alusión. Y los recogeré, dice, de todos los vientos de la tierra, desde el norte, desde el sur, de oriente hasta occidente. Fíjense nada más. Y los traeré desde, dice, voy a mandar a mis Malachim y los voy a reunir de todas las naciones. Aquí viene otra escena, aunque en aquella época era aquel retorno, pero que no fue el verdadero. Entendemos que el Mesías va a hacernos llevar desde el norte, del sur, el oriente y el occidente, de todos los puntos cardinales, nos va a tomar hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Y aquí va a ser el cumplimiento final perfecto, el verdadero. Porque en aquella época regresaron, pero ¿qué regresaron a qué? Y no fue todo el remanente, y no fue todo Israel, y no fue restaurado, y no fue... Pero el Mesías sí lo está haciendo. Primero, trae toda una descendencia de todas las naciones, nos hace parte de Israel, nos llama hermanos, porque Él es el hermano mayor, no Judá, el Mesías es el hermano mayor, nos llama familia, nos hace hijos del Todopoderoso, y luego nos va a reunir en la presencia de su Padre. Y dice Shaul de Tarso, y una vez que haga todo esto, dice, nos entregará al Padre, se entregará todo el reino a su Padre. Y el mismo Mesías, dice, se va a someter. Y así reinaremos, dice, por la eternidad. Ahí no habrá fin. Ahí ya todo va a ser la realidad en la eternidad. Fíjense nada más. Entre líneas, entre profecías, entre cosas que pasaron en el pasado, ahí está la sombra del Mesías. Por eso Isaías es clave, es importante en estas escenas. Y pues bueno, nos queda que esa obra del Mesías, hecha primeramente para Israel, y luego Israel hecha para nosotros, pues lo aprovechemos. Nos mantengamos firmes, no nos desviemos, estemos ahí y lo alcancemos, porque el que persevera, ese será salvo. Muchos procurarán y no podrán, pero tendremos que esforzarnos día a día, y por eso volvemos a repetir, no es religiosidad, no es intentos, es hacerlo. Amén.